El tiempo fluye y fluye como un río imparable. De un momento a otro, una gran cantidad de tiempo puede haber pasado entre un punto y otro. Al momento de intentar ignorar el paso del mismo y olvidar las cosas aquellas que pasamos, puede que perdamos más de lo que creemos, ya sea tratando de ignorar algún hecho o no valorando las experiencias que estamos pasando. Efímeras, serán disueltas en este río llamado vida. Han pasado 2 meses desde el último video. Es una cantidad algo grande de tiempo, pero realmente yo no diría que es la gran cosa. Un año puede ser una cantidad de tiempo muy grande. Un mes puede que no tanto. 2, debatible. Pues como ven, el video tratará sobre las dificultades del cáncer. No como tal no voy a hablar sobre lo que pasa a un paciente, sino lo que trata el video es explicar por qué el cáncer es tan problemático. Lo examinaré desde el punto de vista médico y también les hablaré un poco sobre el punto de vista farmacológico. Sé que se notó ese cambio de perspectiva. Eso se cayó. Bueno, empecemos. En videos anteriores he hablado sobre el cáncer, pero no les voy a decir que vayan a verlo. Aquí les diré y hablaré bastante a profundidad sobre aquello que conozco y a mucho de lo que llegué a investigar. No meteré investigaciones novedosas porque algunas de ellas tienen mucho camino que recorrer y varias de ellas requieren algunos estudios que tomarían tiempo, o sea, ponerme a estudiar más al respecto de ello. Y también es para intentar simplificar la visión del mismo y agregar más información sobre cosas que se están investigando recientemente, echarían un poco de tierra a estas aguas que no están para nada cristalinas. Y el objetivo es que se pueda entender, ver a través de esa agua y clarificar todo esto. Ahora, hay una razón detrás de la creación de este video. Y son cosas que me he topado. Preguntas que, de hecho, en el momento no sabía exactamente cómo responder y me dije, venga, tiene que haber una respuesta con sentido al respecto de esto. Y si la hay. Detrás de casi cualquier pregunta, no obtendrás una respuesta. Si me preguntaran, la solución a un agujero negro no tengo respuesta. Nadie la tiene actualmente. Pero sobre esta sí. Empecemos por qué es el cáncer. El cáncer es una anomalía celular. Las células están compuestas de ADN. Su función, multiplicarse y dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando, cumplir alguna función. Una célula pulmonar, epitelial, una neurona. Ya hablemos de partes funcionales o partes que simplemente, bueno, todas las partes son funcionales, pero me refiero a simples estructurales contra unas que son de una función más específica. Ahora bien, estas células contienen ADN y dentro de este es donde recae la mayor problemática. Normalmente se nos dice nada más que es una alteración en el ADN cuando se nos habla de esto, pero la verdad es que no. Hay muchos mecanismos, bueno, o sea, sí, pero no tanto así, no es una alteración. Dentro de una célula hay muchos mecanismos para corregir esto y mecanismos para que si dicen, no hay solución, ocurren procesos que aniquilan la célula antes de convertirse en un agente maligno. Además de que también nuestro propio sistema inmunológico está preparado para combatir estas células. Ahora bien, no siempre esto funciona. Estas correcciones pueden no funcionar y pasárseles un error, pero eso no significa que te vaya a dar cáncer, ya que para que esto vaya a dar como tal cáncer, en la mayoría de casos tienen que ocurrir varias alteraciones en genes específicos para que de esa forma pueda desatarse. Y eso es una de las razones por la que no tenemos brotes de cáncer masivos, simplemente por estar vivos. Estamos compuestos de miles de millones de células. Y ahí es donde me preguntan, entonces, ¿por qué no todos tenemos cáncer? Y es porque hay muchos mecanismos que lo impiden. Ahora bien, el cáncer es una proliferación y no muerte de estas células. Pueden morir, pero no lo harán de la forma normal. El mecanismo adecuado para que estas células mueran es la apoptosis programada.
ya sea porque cumplieron su ciclo de vida o porque se les indica, oye, no deberías existir, tienes problemas. En las células cancerosas, este mecanismo, junto con el mecanismo de replicación, sufren problemas, lo que las hace problemáticas, ya que estas empiezan a acumularse y generar pequeños tumores, que de pequeños sí, pero de mortales mucho, en muchos casos. Eso es cuando se habla de un cáncer maligno. Como se puede saber, hay diferentes tipos y también diferentes etapas del estadio de un cáncer. Pero vamos a simplificarlo. Los cánceres se pueden esparcir, que es a lo que llamamos metástasis. Esto ocurre cuando estas células cancerosas se filtran y empiezan a crecer en otros lugares en el cuerpo, y generalmente es lo que genera la defunción. Esto es provocado porque estas células generan estragos, muchos estragos, porque no solo interrumpen la correcta función de aquellos lugares a los que fueron a parar, sino que también consumen muchos nutrientes. Por ejemplo, generando pequeños vasos sanguíneos que alimenten el tumor. Y si se trata de recursos y competencia por los recursos en eso, las células cancerosas tienen de ganar al momento de pedir alimento. Y las células circundantes normales no la van a pasar nada bien. Ahora bien, como con cualquier otra enfermedad, bueno, no como cualquier otra porque hay enfermedades que no son tratables, pero hay tratamientos para el cáncer. Pero también depende de en qué estadio te hayan detectado. Pero como dije, vamos a simplificar. Todos consisten en medicación. No es como la gripa, no es como los piojos, o no es como una simple herida que te hayas cortado ligeramente con un cuchillo. Esto es diferente. Que el cáncer por sí mismo se vaya es increíblemente poco improbable, por no decir imposible. Pero sé que el imposible es poco probable. Todas estas medicaciones se hacen con fármacos que tienen el propósito de hacer que o el sistema inmunológico se dé cuenta de que algo anda mal, o que son medicamentos hechos para atacar células altamente replicativas, o para hacer que la apoptosis se dé en estas células. Depende un poco del medicamento del que estemos hablando. Pero en general estos medicamentos tienen ese propósito. Vamos a mencionar unos cuantos. Entre ellos podemos encontrar el metotrexato, que se oye mucho por ahí. Otro, del cual puede que sea menos conocido, por ejemplo el cisplatino, que tiene un modo de función muy interesante también. U otros que se basan en anticuerpos que están diseñados para atacar estas células. También en interferón. Ya hablé del interferón en un video pasado, pero no está de más recordar un poco qué son, ya que es algo muy extraño de oír. Los interferones son proteínas que estimulan el sistema inmunológico, alertando de que algo anda mal y ayudando a las células a protegerse. Simple. Y también la radioterapia, que trata de usar radiación para matar estas células. Pero todas estas terapias tienen el ligero problema de que no discriminan. Bueno, sí, algunos discriminan a las células, pero generalmente, además de dañar al tumor y a las células malignas, siguen atacando y dañando células que son buenas. Y aquí es donde surgen muchas dudas y lo que me incitó a hacer este video, principalmente. Que me preguntan por qué son tan caros, por qué son tan poco eficaces y que seguramente, bueno, esto no es una pregunta más, es una afirmación de teoría de la conspiración que afirma que se interesa que el cáncer no se cure porque da muchos beneficios económicos y vamos a responder a las tres. No me acuerdo en qué orden puse las primeras dos. Así que primero responderé la de por qué es tan difícil atacar específicamente a estas células. Y verán, hay muchas células de diferentes tipos que cumplen muchas funciones diferentes en el cuerpo humano. Y todas pueden sufrir la alteración. Y como ven, hay medicamentos que funcionan en tejidos específicos o en receptores específicos, como serían los antiinflamatorios, medicamentos para la piel, medicamentos para el sistema inmunológico, medicamentos para la sangre, medicamentos para el cerebro. Ahora, si en medicamentos normales se tiene que hacer tanta discriminación entre las células, imagínense con células cancerosas. Tienes que de alguna forma hacer un medicamento que pudiera discriminar a las células cancerosas.
Y dirías, se supone que son diferentes, así que debería ser fácil, pero la verdad es que no tanto, porque sí se pueden distinguir, pero siguen siendo células muy similares a las normales. Y tomando en cuenta que puede ocurrir con una variedad tremenda de células, se pone complicada la cosa. Más aparte de la adquisición a la resistencia a los medicamentos. Porque sí tienen la mala costumbre estas células de resistirse a que las mates, al igual que lo haría una célula normal. Como saben, se puede adquirir resistencia a diferentes tipos, por ejemplo, de toxinas al exponerse a ellas. Las células normales lo hacen, las cancerosas también. A estas toxinas que utilizamos para matarlas, pueden adquirir resistencia. Y tomando en cuenta que hay muchas células que pueden adquirir la mutación cancerosa, generar un atacante específico que logre atacar a todas de cualquier tipo solo porque ha sido cancerosa es una locura. Sino que se tiene que hacer más bien cosas específicas dependiendo del tipo de cáncer que tengas. Porque incluso si hablamos de cáncer pulmonar, tenemos que pensar es que no hay un solo tipo de cáncer pulmonar, por más que ocurra en un tipo de célula específica, porque las mutaciones que pueden generar el cáncer del cual estemos tratando pueden ser muy diferentes. Células granulosas, células pequeñas, células malignas, células que no son malignas, y más variantes que pueden ocurrir dentro de un tipo de cáncer específico. Aunque esto se puede analizar con un examen genético de estas células y también con exámenes de microscopio, o sea, una biopsia. Y por eso es que tratar el cáncer es tan complicado. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué estos medicamentos y tratamientos son tan caros? Y sí, para corroborar qué tan caros sí son, investigué el costo de muchos medicamentos y la verdad es que caros son bastante caros. Encontré otros lugares donde son todavía más caros y lugares donde los venden más baratos. Ya saben, pueden encontrar productos en diferentes precios en diferentes lugares. Buscando sus precios en, vamos a decirlo, tienditas normales, entre 10.000 millones de comillas, así que hagámosle con toda la mano. Los precios no eran alentadores. Para algunos medicamentos eran más o menos asequibles, con valores entre 400 y 500. Pero otros ya eran un insulto, con unos que rondaban 55.000, otros que rondaban los 10.000, y yo me quedé. Vamos a parar porque tiene que haber una explicación para estos precios. Y la verdad es que me sorprende que no sean más caros con todo lo que investigué. Y tiene su explicación por qué no son tan caros como podrían llegar a serlos. Uno, la existencia de medicamentos genéricos para algunos de estos, que generalmente generan más competencia en el mercado. Y dos, los subsidios del gobierno para que estos medicamentos puedan ser más asequibles. En algunos lugares, poniendo de ejemplo un medicamento que encontré a 10.000, podrías encontrarlo en 10.000. En otros lugares podrías encontrarlos hasta en 15.000. Pero en algunas tiendas oncológicas especializadas las logré encontrar con unos descuentos muy buenos. No eran como tal descuentos, sino que era el precio normal, que llevaba a ser casi entre el 40 y el 50% del precio en lugares, entre comillas, normales. Llegándoles a encontrar de 10.000 a esos lugares solo a 5.000 o menos, lo cual era bastante interesante. Lo que me hizo darme cuenta que el mercado, aunque hay lugares donde se encuentran más baratos, sigue siendo caro. Pero todo esto tiene explicación. Y es que hacer estos medicamentos no es barato. En general, hacer todo este tipo de cosas no es nada barato. Pero muchos de estos medicamentos ni siquiera se pueden hacer directamente, como dicen algunos, extraer su parte principal de alguna cosa ya existente, sino que en la mayoría de las veces se tiene que hacer una síntesis completa. Como sería el caso del cisplatino, que es una molécula completamente, digamos, escrita, así de no tuvimos inspiración orgánica, como podría decirse con el metotrexato, del cual sí se puede decir, miren, esta molécula orgánica vamos a alterarla un poco y nos va a ayudar a atacar, por ejemplo, el cáncer de mama. Pero aún así, todo esto es muy complicado y requiere procesos caros, como pues sería el ejemplo de los anticuerpos monoclonales, que con sus procesos se entiende por qué son muy caros. Y como pudieron darse cuenta, no he hablado de estos procesos. Sí he dicho que justifican los precios, aunque creo que podrían llegar a ser más caros, otros un poco más baratos. Es porque muchos de estos procesos son complicados y llevaría mucho tiempo explicarlos. Si quisieran que explique algún proceso, pueden pedirlo.
Había una tercera pregunta, ¿no? Ah, sí. No era una pregunta, era una respuesta a la conspiración que aparece todo el tiempo de a los gobiernos y a las farmacéuticas les conviene la existencia del cáncer y que no se encuentre una cura. Tiene que existir. No, mira, el cáncer es muy costoso, especialmente para el gobierno. Como escucharon, dije que hay subsidios del gobierno para que los medicamentos sean asequibles. En sí, los tratamientos médicos, no solo los de cáncer, le juegan un jaque económico a la mayoría del gobierno. Tal vez a la farmacéutica no, tal vez pueda ganar mucho dinero de eso, pero es básicamente como a la obesidad. A la cosmética les va muy bien con las liposucciones. Pero a la larga los gobiernos dicen, es que no es un recurso humano. No como el hecho de que diga de que no pueden trabajar, sino de que representan costos en el sistema de salud. El sistema de salud siempre representa un gasto. Aunque a la farmacéutica la beneficie, el gobierno no. Para el país representan pérdidas. Así que al gobierno siempre le va a convenir encontrar alternativas más baratas y de una vez, si logran encontrar para cánceres específicos curas directas, lo apoyarían porque sería una recuperación económica enorme porque ya no se tendría que gastar tanto en ciertos tratamientos, lo cual haría que, por ejemplo, una persona que se la va a pasar todo el tiempo con gastos económicos muy altos y que va a tener que estar en ciertos trabajos para poder hacer eso, o que directamente no pueda trabajar, pueda ser un mejor efectivo económico. ¿A qué me refiero? Esta persona va a generar. Porque sí, todo es dinero, especialmente para un gobierno. Y por eso mismo es que no les convendría el cáncer. Porque es un gasto, hace que la gente no trabaje porque se enferme y que la gente gaste en esos medicamentos que el mismo gobierno tiene que subsidiar para que sean más baratos, porque si no son completamente inasequibles. Por lo que desde todos los puntos de vista es un desperdicio económico. Así que si pudieran haber formas de curarlo o tratarlo de formas muchísimas más baratas y eficaces, la Unión diría, aposta, dámelo. Por eso es que subsidian también las investigaciones a muchas enfermedades, no solo a estas. Y también es por eso que también han aparecido los mercados sobre enfermedades, porque dejarán dinero a las farmacéuticas. Para la larga a los gobiernos les interesa que la mayor cantidad de enfermedades desaparezca, porque alguien que puede trabajar durante más tiempo genera más, y la enfermedad no genera, quita. No solo a las personas como tal, empeorando su estilo de vida, sino a la economía de un país como tal, la enfermedad siempre quita dinero, siempre genera gastos. Así que así es como se desmata fácilmente la conspiración de que nos quieren matar, de que nos están fumigando con aviones y nada, no les conviene. Menos personas trabajando pueden generar un colapso económico. Y creo que me puse mucho con esa parte del tema, ¿verdad? Bueno, si algo no quedó claro sobre todo esto, con gusto lo puedo explicar de forma más extendida o atenta sobre algún tema en específico. Como por ejemplo, cómo es que el cáncer hace para que vasos sanguíneos vayan hacia ellos, por qué mutan, entre otras cosas, y cuáles son algunas mutaciones, cánceres más comunes. No lo voy a tocar porque estoy hablando un poco superficialmente sobre el mismo, pero como saben, voy a hablar de profundidad sobre muchos temas. Además de eso, voy a agregar algunos más temas en el canal. Solo hablar de medicina, física, matemáticas, química, aerodinámica, aunque creo que no he hablado de aerodinámica, así que no es porque lo dije. Bueno, pero como tal, meter tan pocos temas me parece poco interesante, cuando sé que puedo hablar de más cosas. Tal vez no también, no soy, ¿cómo decirlo? Bueno, no represento nada dentro de estos temas. No tengo un doctorado ni maestría para hablar sobre estos temas. No represento mucho dentro del área. Un profesional, un oncólogo, podría hablarles mucho mejor de estos temas. Estoy seguro de que si algún médico viera esto diría, le falta énfasis, le falta mejor explicación y le falta dejar de hablar como máquina. Ya me imagino lo que diría un personaje como la hiperactina viéndolo como esto. Diría, decepcionante. Pero bueno, eso es todo. Hasta la próxima.